Hola, buenas intelectuales, bienvenidos. El día de hoy tenemos como invitado a un gran hermano en la fe, nuestro hermano Juan Pablo Martínez Mechaca, que ha venido desarrollando todo un proceso de divulgación teológica a través de su programa Romanos 1:16. Entonces, le damos la bienvenida, hermano Juan Pablo, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, hermana Eliana. Un placer siempre hablar con usted. Bueno, muchísimas gracias, hermano Juan Pablo. Bueno, con el hermano Juan Pablo teníamos una conversación pendiente. Para aquellos que de pronto no saben, hace poco estuve participando en el programa de Romanos 1:16. Por aquí voy a dejarles el enlace al canal del hermano Juan Pablo Martínez, donde estábamos hablando con respecto a un tema muy importante y es el tema de la violencia intrafamiliar y específicamente la violencia contra la mujer. Entonces, para aquellas personas que puedan visitar el canal del hermano Juan Pablo, les dejo el enlace por aquí de esa entrevista. Y el día de hoy nos acerca un tema que ya veníamos hablando hace un tiempo con respecto al sexting. Y en estos momentos donde estamos en momentos de confinamiento, pues sabemos que pueden existir muchas parejas casadas que estén separados y aún, pues por lo que hemos visto en el mundo cristiano, algunos chicos que de pronto estén en su etapa de noviazgo y de pronto tengan preguntas con respecto al sexting, si el sexting es permitido, no es permitido, y aún dentro del matrimonio, si el sexting es considerado una práctica que se permita delante de los ojos de Dios o bíblicamente nosotros qué podemos encontrar. Pero para poder saber esta palabra sexting, hermano Juan Pablo, ¿qué es el sexting? El sexting es, hablando en términos llanos, la práctica de enviar material íntimo sexual a otra persona a través de internet o de una computadora. Y nosotros nos damos cuenta, hermano Juan Pablo, que actualmente con todo este tema del aislamiento, del confinamiento que tenemos, pues las computadoras, los celulares, todo esto, aún en el marco también de la comunión cristiana, ha tenido pues como un gran protagonismo, ¿no? Y pensamos que todo lo que pase por computador o todo lo que pase por celular, pues prácticamente es normal, digamos, como que bueno, esto es permitido, ¿no? O esto está dentro de la normalidad de nuestros días. Pero yo puedo revisar, hace poco yo tuve un interrogante, un cuestionamiento de una persona que me preguntaba que era cristiano y que estaba apartado de su esposa y me decía que si él recibir material sexual de su esposa era algo que de pronto estuviera bien o estuviera mal, que si él de pronto recrearse o masturbarse en su casa con material erótico de su esposa era algo que estuviera bien. ¿Usted qué nos podría decir con base en eso, hermano Juan Pablo? Bueno, la escritura dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, cómo debe de ser el matrimonio. Y esa escritura dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, los esposos cristianos y las esposas cristianas, es ¿qué significa que el matrimonio sea honroso? ¿Qué significa que el lecho matrimonial sea sin mancilla? Creo que tiene que ver con la pureza sexual. El mismo versículo condena las relaciones adúlteras e inmorales o de fornicación. Entonces, en relación a la pureza sexual, tenemos que preguntarnos si tener material pornográfico de nuestra esposa o nuestro esposo, nuestro celular o computadora, es tener el hecho matrimonial sin mancilla. Otro texto que nos puede ayudar está en Efesios capítulo 5, el versículo 25, que nos dice cómo debemos de amar a nuestras esposas
Y dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, el amor hacia nuestras esposas tiene que ser como el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Y el versículo que sigue dice, el 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para santificarla. Este es un llamado a los esposos a enseñar e instruir a nuestras esposas, a nuestras familias en la Sagrada Escritura, para santificarla, o sea, apartarla. Y dice el versículo 27 finalmente, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, refiriéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Teniendo estas dos cosas en mente, creo que no es difícil coincidir en que tener material pornográfico, aunque sea de la esposa o del esposo, en el teléfono celular o en la computadora, va contra ese lecho matrimonial sin mancilla y contra esa tarea que Dios nos encomienda de santificar, de apartar a nuestras esposas y de tenerles un amor como el que Cristo le tiene a la iglesia. Exacto, hermano Juan Pablo. Sí, señor, así es. Y realmente nosotros como cristianos, como creyentes, sabemos no debemos ser como ingenuos o tontos. Digamos, la Biblia es muy clara también cuando nos habla de que no debemos pues ser como necios y también como sin sentido en las cosas que nosotros hacemos. ¿En qué sentido? En el sentido en que nosotros a veces no dimensionamos el riesgo al que exponemos la intimidad de nuestra relación. Todos, yo le dicto clases a ingenieros de sistemas y ellos saben que el hackeo es algo que se puede generar, que se puede realizar y que al tener nosotros este tipo de imágenes o este tipo de contenido en nuestros computadores, en nuestros celulares, es fácilmente accesible. Nosotros hoy estamos haciendo esta entrevista a través de una plataforma que es Zoom, ¿sí? Y he visto hasta hace poco varios artículos que están mostrando que hay hackeos de este tipo de contenidos, es decir, que cualquiera puede hackear y entrar a esta información. Las empresas, por ejemplo, Google hoy le está prohibiendo a sus empleados que realicen reuniones a través de esta plataforma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las plataformas, el Internet es fácilmente vulnerable a que otras personas puedan tener acceso a esa información. Entonces, nosotros no podemos ser tan ingenuos de creer que esta información solo va a quedar entre dos personas, ¿sí? Sino que esta información puede llegar a la vista de otras personas y también llegar nosotros a revisar dentro de nuestros corazones y mirar si es que eso es lo que queremos o si es que ese nivel de riesgo o ese nivel de saber de que este tipo de información puede llegar a otros, ¿qué puede estar generando en nosotros mismos y en nuestro corazón? ¿Qué cree usted, hermano Juan Sí, Pablo? exactamente. No hay relación segura, relación sexual segura en Internet. Para empezar, no hay relación sexual en Internet. Es para empezar, Exacto. pero bueno, si se le quiere llamar al sexting relación sexual, pues no, o sea, no hay seguridad. Estamos hablando de que hace unos meses atrás, un gobierno como el de los Estados Unidos pudo haber sido hackeado por China. Imagínense, ¿no? Que si se puede hackear esos niveles de seguridad nacional, que si se pudiera, la pregunta de si me pueden hackear a mí mi teléfono, se puede filtrar mi video, pues es ingenua. No Ujú. hay tal seguridad. Eh, y creo que una vez que hacemos a un lado la parte de la escritura y nos vemos a la parte práctica, pues tampoco eso conviene. La ley Olimpia en México, por ejemplo, la inició que condena, criminaliza el compartir material sexual a través de las redes sin el consentimiento de los que participan en el video. Esa ley empezó en México por una mujer que se llama Olimpia, que cuando estaba más joven hizo un video casero pornográfico, creo que no sé si con su novio, y el novio lo filtró en las redes sociales
y esto metió en una gran depresión y problemas psicológicos a Olimpia, pero después ella se convirtió en una activista para tratar de sancionar esa actividad. Tiene un lado positivo porque, bueno, yo pienso que hay personas que pueden suicidarse por un video filtrado, perder Ujú. el trabajo, perder la escuela, perder la reputación y, bueno, una serie de consecuencias que, bueno, desde el punto de vista de la escritura pudieran considerarse como una sanción de Dios por el pecado. Exacto, sí, Pero, señor. insisto, haciendo a un lado eso, lo que Olimpia dice, o sea, la ideología detrás de Olimpia también es una ideología feminista, perdón, Ujú. parte, parte Olimpia de que las mujeres tienen el derecho a la expresión libre de su sexualidad, al libre desarrollo de su personalidad, y que el sexting o los packs son en realidad un ejercicio de ese libre, de esa libertad sexual. Ese es un presupuesto. El segundo es que ninguna mujer es culpable por la filtración, moralmente, por la filtración de un video pornográfico en donde ella aparezca. Ujú. Eh, esto, Estos presupuestos no tienen ningún apoyo en la escritura, ni les interesa tenerlo, son filosofías, ideologías feministas, eh, porque hacen a la mujer moralmente inimputable. O sea, que no puedes acusarme moralmente de nada si yo no tengo la culpa. De hecho, el himno feminista chileno dice ese, la culpa no era mía, es Ujú. exactamente parte de eso. Entonces, se quiere liberar de toda responsabilidad a las mujeres que practican este sexting. Y bueno, la realidad es que en la escritura el juicio de Dios está sobre los fornicarios y los adúlteros, que es lo que nosotros acabamos de leer. Otra de las escrituras está en 1 Corintios 6:18, donde nos dice que debemos de huir de la fornicación. Y bueno, en términos bíblicos, insisto, no tenemos nosotros esa inimputabilidad que el feminismo quiere hacernos, que nos quiere vender, y que las cortes judiciales en los países también están apoyando. Sí, señor, sí, señor. Hermano, y a veces de pronto nosotros lo tenemos muy claro en estos temas, pues muy claro en la Biblia, ¿no? En estos temas con respecto de pronto a una pareja que no es casada, ¿sí? Creeríamos nosotros, creeríamos, porque la verdad he visto a veces que muchos cristianos jóvenes consideran que pues es como que es normal. ¿Sí? Y consideran que enviar una fotico, enviar un mensajito con una fotico un poquito insinuadora, es algo como que, ¿no? Como para ponerle picante a la relación, ¿sí? Pero sabemos que esto está generando pues una incitación pues a abrir todo un espectro de pasiones y de deseos que sabemos como seres humanos que están dentro de nosotros y que debemos como cristianos reconocer la necesidad que tenemos de ser dominados no por ellos, sino por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, en el tema de la parte de pronto de las parejas solteras es muy claro, pero a veces en las parejas casadas tiende a ser un panorama un poco como oscuro o como un poco incierto, ¿sí? Es cierto porque al fin y al cabo es mi pareja, al fin y al cabo es mi esposa, ¿sí? Oiga, no, es que yo llevo tanto tiempo sin verla, llevamos 3, 4, 5, 6 meses, un año sin vernos y si tenemos la posibilidad de conectar a través del internet y de poder volver a tener bueno, esa cercanía, entre comillas, porque pues realmente no hay un contacto físico, y uno no puede decir pues realmente que está teniendo una relación sexual con alguien porque pues no es una relación sexual con toda la integralidad que la sexualidad tiene desde el aspecto físico, emocional, ¿sí? Del contacto con el otro. Entonces,
es muy importante que las parejas cristianas casadas entiendan, ¿sí? Entiendan los riesgos a los que esto se genera, porque por ejemplo el tema de la ley Olimpia, uno podría decir, bueno, pero como no estaban casados, pues obviamente uno termina con su pareja, con su novio, y pues esa información, ese video, pues está en gran riesgo de que esa persona, si quedó muy mal conmigo, pues sea compartido en redes sociales. Pero como es mi esposo, pues tiendo a tener como una, entre comillas, una mayor seguridad de que es una información privada. Perdón, hermana, esa es una maquinación de Satanás. Ujú. Y parte de la falsa idea de que el ser humano no puede vivir sin relaciones sexuales. Exacto, porque hemos hecho del Entonces, sexo un Dios, exacto, y si no hay sexo, prácticamente no hay vida, digamos, como que nos morimos, ¿sí? Digamos, eso es una tergiversación de lo que es realmente la sexualidad y lo que realmente es el regalo del sexo para el hombre, el ser humano en general. en un artículo que yo escribí sobre la ley Olimpia, yo usaba esta ilustración. Cuando tú te grabas con tu esposa en la alcoba, haz de cuenta que te estás y o sea, tienes ese archivo ahí. Es como si tuvieras relaciones sexuales en tu alcoba delante de una ventana gigantesca que da Ujú. vista a la calle. Sí. Entonces, no importa cuántos candados le pongas. Insisto, esto tiene que ver con la parte práctica, porque las parejas cristianas, las parejas casadas, los matrimonios casados, no deberían de tener, no debería de resultarles difícil comprender esto que estamos diciendo con mucha claridad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 9, habla de las mujeres y su atavío, y dice que deben de vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Entonces, a los amigos, a tu amada audiencia, a tu amable audiencia, a los intelectuales de tu audiencia, nos debe de quedar claro que o sea, Dios es el Dios también de las relaciones sexuales. Ujú. Se tiene esta idea de que la intimidad sexual es como un asunto aparte, ¿no? Dios también dejó normas o principios, al menos, en relación a las relaciones sexuales. Y cuando hablamos de intimidad, la misma palabra está hablando de algo que es de nosotros nada más. Preguntaría yo por qué un esposo cristiano tiene, o una esposa cristiana siente la necesidad de tener esa videograbación allí. Usted decía hace un momento, bueno, pues es que tenemos un año sin vernos. eh, Tuvimos que llegar a este siglo porque hace siglos atrás las personas viajaban kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, esposos y esposas separados, y no había estas redes sociales, ni mucho menos, y nadie se murió. Las familias siguieron sólidas. Hollywood nos vende la idea de que si tú estás en un matrimonio en donde el esposo o la esposa se separan por mucho tiempo, pues va a terminar engañándote. Bueno, si se trata de matrimonios, y por eso se tratan de satisfacer esas cuestiones, como si intentar el sexo a la distancia fuese como una garantía de que el esposo o la esposa no se va a escapar con alguien más. Todas estas son inseguridades que Exacto. obviamente son propias del mundo caído en el que estamos, pero por eso creo que el principal preocupado por este lecho matrimonial sin mancilla debe ser el hombre, ¿sí? Porque lo Ujú. voy a decir y con mucho respeto y mucho cuidado, los hombres generalmente somos los que dirigimos en ese sentido a nuestras esposas o a las mujeres. Entonces, tenemos ese poder, vamos a decirlo así, o esa influencia fuerte sobre las esposas, y no debemos de usarla porque creemos que tenemos que satisfacer una necesidad, pues que no tiene una base santa ni una base piadosa. Ujú.
Exacto, hermano Juan Pablo. Precisamente esta semana estaba leyendo en Deuteronomio 5 que Dios es el más interesado en el tema de las relaciones sexuales. Digamos, aquí cuando, precisamente en mi canal, cuando yo hablo de la sexualidad, el objetivo específico no es decir esto es prohibido, esto es malo, sí, sino el objetivo es poder entender la sexualidad desde una visión bíblica y desde una visión también psicológica, ¿sí? Y en Deuteronomio precisamente hablaba que cuando, que no deberíamos, que no se debería ir a la guerra un hombre recién casado, sino que deberían dejarlo un año para que haga feliz a su mujer, para que le alegre, ¿sí? Y cuando hablamos de que le alegre, pues no era para que le contara chistes ni nada por el estilo, sino que para que obviamente la pudiera complacer y para que pudieran tener ese encuentro sexual en ese primer año, pues obviamente porque estaban recién casados y es importante, sí es importante para Dios, ¿sí? Él no tiene en baja estima lo que sucede en el lecho matrimonial y por eso mismo nosotros no podemos bajar esa estima y ese valor de ese vínculo y de ese momento tan maravilloso que Dios le puede regalar a un esposo y a una esposa. Entonces, hermano Juan Exacto. Pablo, me gustaría que de pronto, no sé, usted pudiera cerrar esta entrevista, pues dándonos de pronto un consejo o aquellos hombres, como usted lo dice, que de pronto pueden ser aquellos que de pronto se sientan más tentados y que quieran presionar a sus esposas, o bueno, también en el caso de alguna esposa que vea en esto, debido a muchas inseguridades, una salida fácil para poder retener o para poder entretener a su esposo que está lejos. Sí, por supuesto. Pues antes que nada, muchas gracias por la charla, por la invitación. Siempre que me comunico con usted, yo soy el que más aprende. Y yo referiría nada más en el Génesis, al principio de la creación, cuando fue creado Adán y luego Eva. El Señor Dios dijo, dice el versículo 18 del capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y entonces el Señor, dice más adelante, hace caer en un sueño profundo a Adán y este duerme. Dios toma una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y fíjense lo primero que dice Adán de la mujer. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el Señor Jesucristo habla de esto por allá en Mateo 19, versículo 5. Serán una sola carne. Y yo le invito a los hombres que nos están viendo, a los hombres cristianos, si tú tienes videos y tienes grabaciones o practicas este tipo de cosas, yo te invito a reflexionar sobre lo que hemos nosotros hablado aquí. Eh, Esa mujer es hueso de tus huesos y carne de tu carne, es probablemente la madre de tus hijos, es la compañera de tu pacto que Dios te dio para acompañarte a través de las vicisitudes y las bendiciones de la vida. Y creo que no debemos de ejercer el dominio propio, domar la concupiscencia, estas pasiones desordenadas que de pronto tenemos que someterlas a Cristo. Y dos cosas: no mancillar el lecho matrimonial, y dos, no exponer que ese mancillar el hecho matrimonial se vaya a la red y llegue a miles y millones de personas de un segundo al otro. Y créeme que eso no se va a poder reparar. Eh, Difícilmente dicen que hay empresas que les pagas y borran todo lo que hay en la red sobre algo. Eso, la verdad es que yo lo dudo mucho.
cuando haya algo, un video, ese video ahí se va a quedar. Y la reputación de tu esposa, tu reputación, tus propios hijos pueden ver el día de mañana. No me importa la aplicación que uno pueda descargar, la verdad es que todas son hackeables. Entonces, hay que recordar eso, el amor hacia nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, debe de ser la directriz. Y cuando la Escritura dice que siempre te regocijes en los pechos de tu esposa, en la persona de tu esposa, creo que esa fantasía de la pornografía sale sobrando. Creo que nosotros estamos llamados a ser uno con nuestras esposas en esa intimidad delante de Dios solamente. Entonces ese es el consejo o la palabra de amonestación que yo le daría con mucho respeto a toda a la audiencia que nos está observando y que sigamos adelante en este camino para que nuestros matrimonios cristianos no sean como los matrimonios del mundo. Exacto, sí, señor. Gracias, hermano Juan Pablo. Para aquellas personas que desean, el hermano Juan Pablo comparte mucha información interesante de sana doctrina, sobre todo es bastante activo en su página de Facebook, lo pueden conseguir como Juan Pablo Martínez Mechaca, y también en su canal de YouTube, que pues obviamente lo dejaré en la cajita de comentarios. Hermano Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición para esta entrevista y bueno, que Dios le bendiga y gracias a cada uno de los intelectuales que ven este video y nos encontramos en un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.